Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 76. Sirio Negro. Poppy atacó la puerta con su magia, intentando derribar las barreras que Sirius había puesto. Fuera lo que fuese, anulaba sus órdenes, impidiendo que sus propias barreras se apoderaran de todo lo demás. No podía entrar en la habitación hiciera lo que hiciera. Imaginaba todo tipo de escenarios horribles desarrollándose allí. Todos involucrando a un Albus Dumbledore mortalmente sufriente y a un Sirius Black vengativo. Cuando el mago se enfadaba, perdía la cabeza. Era como si hubiera heredado parte de la locura familiar. No le gustaba saberlo, pero en ese aspecto se parecía mucho a su madre. Escucha, dijo Minerva, dejando de intentar lanzar hechizos. No oigo nada, dijo Poppy confundida. Exactamente, exclamó Minerva preocupada. ¿Deberíamos llamar a los aurores? ¿Qué aurores, Minerva? Ya casi no quedan. Gritó Poppy, antes de redoblar sus esfuerzos para llegar a Sirius Black antes de que hiciera algo irreversible. ¿Deberíamos ir a buscar a Harry? ¿Podría llegar hasta él? Preguntó Minerva entre un disparo y otro. Por suerte, el hechizo silenciador que rodeaba la sala seguía funcionando. Evitó que este desastre despertara a los estudiantes y lo hizo menos público. Está demasiado enfermo para aguantar las travesuras de Black. Espetó Poppy, furiosa porque alguien había inutilizado sus protecciones. Con un gruñido gutural, se desplomó contra la puerta, sabiendo que no tenía sentido malgastar la magia que le quedaba intentando abrirla. Ni ella ni Minerva eran lo suficientemente poderosas como para anular las protecciones de Auror que Black había colocado contra la habitación. Quizás pueda detener esto. Ahora mismo no me importa ninguno de ellos, pero Black no sobreviviría a otra ronda en Azkaban, dijo Minerva sin rodeos. A ella tampoco le gustaba la idea de usar a Harry, sobre todo cuando apenas se estaba recuperando de una maldición oscura. Esto no me gusta más que a ti, pero Harry podría ser el único al que escucha. Poppy asintió a regañadientes. Tenía razón, por supuesto, de todos, era Harry a quien escucharía, a quien se detendría. Yo iré, dijo Poppy. La aceptarían a través de las barreras, a diferencia de Minerva, que no. De todos modos, eso esperaba, aunque era muy probable que la llamaran por la Red Flu en lugar de usarla para ir por ella. Sirius, detén esto de una vez. Si le haces algo, te enfrentarás a Azkaban. Gritó Minerva con severidad, usando su mejor voz de maestra. Esperando contra toda esperanza que la escuchara por una vez en su vida. El sonido del silencio fue su respuesta. Respirando agitadamente, se apoyó en la puerta, preguntándose con pavor qué demonios estaba pasando detrás de esa puerta. ¿Dumbledore ya estaba muerto? ¿O Sirius simplemente estaba haciendo lo que ella había hecho? Desquitando sus frustraciones con Dumbledore. Querido Merlín, rezó para que fuera la segunda opción, que Sirius no hubiera cruzado una línea de la que no había escapatoria y hubiera matado a alguien. No vale la pena. Añadió gritando desesperada, con el rostro demacrado. Puede que no hubiera resultado gravemente herida durante la pelea, pero no estaba al 100%. Y a diferencia de los estudiantes, no iba a descansar, con todo lo que estaba pasando. Para ser justos, había descansado unas horas más que Poppy, la pobre mujer estaba agotada. Mira, yo también quiero matarlo, pero no lo haré. Espetó Minerva, esperando contra todo pronóstico que la oyera. Si te importa Harry, no harás esto, Sirius. Aún quiere que seas parte de su vida. Me impidió abofetearlo por Merlín. ¿Imaginas cómo reaccionaría si le hicieras daño? Sirius. Escúchame. Espetó Minerva. Un ruido captó su atención dentro de la burbuja de silencio. Descubrió que Poppy había vuelto y parecía tan agotada como antes. ¿Ha habido suerte? ¿Y si Severus hubiera puesto barreras que impidieran incluso las llamadas por la Red Flu? No podrían contactar con Severus ni con Harry. Ya están pasando, dijo Poppy, con la consternación reflejada en su rostro. Eran adultos, pero necesitaban a un chico de 17 años, que ya había pasado por tanto, para controlar la situación. Iba en contra de todos sus instintos de sanadora preguntarle esto a Harry. Apenas había podido mantenerse en pie durante un buen rato. Cuando se levantaba, se agarraba a algo o a alguien. Conociendo a Severus, Harry se había comportado así incluso con un analgésico en la mano. ¿Qué está haciendo ahí dentro? Preguntó Minerva con los ojos llenos de preocupación. Estaba tan cansada que solo quería meterse en una de las camas, sin usar de la del hospital y dormir. Sirius se acercó a Dumbledore, su rostro convertido en una máscara de furia como nunca antes había sentido. Todo su cuerpo ardía, su magia se descontrolaba, pero el estado de ánimo en el que se encontraba Sirius, no le importaba.
De hecho, quería que su magia lastimara a Dumbledore, que pagara por todo lo que le había hecho a su ahijado. No lo habría creído si no lo hubiera oído con sus propios oídos de la boca del maldito caballo. Se quedó atónito por cómo Snape lo obligó a ver lo poco que sabía sobre su ahijado, solo para oír más mierda y cómo Snape lo defendía. No solo eso, sino que lo había salvado mientras Dumbledore estaba decidido a verlo morir. ¿Querías matar a mi ahijado? Siseó Sirius, furioso. Apretó los puños mientras miraba fijamente al anciano mago, con los ojos brillantes de satisfacción al ver los moretones morados que ya empezaban a formarse en él. Se merecía eso y mucho más, por todo lo que le había hecho a Harry. Ahora, Sirius, cálmate, dijo Albus, extendiendo los brazos intentando calmar al mago, observándolo con cautela. No tenía su varita. De hecho, no la había visto desde que despertó. No tenía ni idea de dónde estaba, quizá en el ataúd en el que se había despertado. Sea como fuere, estaba atrapado en una habitación, indefenso con un Black rabioso. Le dolía todo el cuerpo, por una mujer a la que Minerva no podía golpear ni la mitad de fuerte, tenía la cara hinchada y podía sentirla latir dolorosamente a cada segundo que pasaba. «Cálmate», gruñó Sirius. «Cálmate. Dejaste a mi ahijado para que maltrataran. Querías que muriera». No sabía qué le impedía matar al viejo tonto. Quizás en un intento de oír a Dumbledore negarlo, de darse cuenta de que estaba teniendo un sueño absurdo del que despertaría. Podía oír a Minerva y Poppy, pero no les prestó atención, no es que pudiera, estaba perdido en la neblina de ira que lo nublaba. Harry está bien, sobrevivió, ya no está conectado con Voldemort, salió bien, dijo Albus, aunque no como esperaba. Sin embargo, la evidencia era irrefutable, la marca tenebrosa había desaparecido, nunca volvería a causar estragos en el mundo mágico. Francamente, le aterrorizaba que Severus le contara al ministerio lo que había hecho. Harry era un héroe ahora, había derrotado a Voldemort de una vez por todas, la gente clamaría por su arresto. Tenía que lograr que Severus comprendiera que lo que había hecho no era por malicia, sino por la supervivencia de cada bruja, mago y mugle en Gran Bretaña. Tenía la sensación de que no era Severus de quien debía preocuparse, Sirius Black era un personaje bastante vengativo, si no podía contener esta situación, Black se lo diría al mundo. Necesitaba desesperadamente su varita, para hacer lo que no sabía, pero esta situación necesitaba ser contenida. Sirius ni siquiera pensó que acababa de golpear con la mano izquierda la cara de Dumbledore. Su mano derecha apuntó a Dumbledore, mirándolo con tanto disgusto que Dumbledore se estremeció de nuevo como si lo hubieran golpeado 2 veces. No estaba acostumbrado a que le miraran así. ¿Salió bien?, pensó con rabia, mientras maldición tras maldición salían de su varita, golpeando al indefenso mago sin pausa. «¿Salió bien?», gritó Sirius, «debería matarte, viejo bastardo loco. Le hiciste daño a mi ahijado. Menos mal que Lily no está viva o te mataría». Eso no se podía negar. James había amado a su hijo, no había duda, pero Lily había sido una gata del infierno cuando se trataba de defender a su hijo. Ella había muerto por él, lo había amado tanto, que él lamentaba el hecho de que Harry nunca conocería el tipo de mujer que había sido. Albus gritó mientras más hechizos causaban estragos en su sistema, mientras Sirius seguía maldiciéndolo entre gritos. Podía oír a Minerva y Poppy intentando entrar, y rezó para que lo hicieran, antes de que Black perdiera el control por completo y terminara muerto esta vez para siempre. Otro hechizo lo dejó mirando atónito el cabello que esparcía por toda la cama, con el horror desfigurando sus facciones. Intentando levantarse débilmente, queriendo detener a Sirius antes de que se enfureciera aún más. Yo también quiero a Harry, no lo quería, pero no veía otra salida, graznó Albus, temblando de dolor mientras la electricidad lo recorría. Los hechizos de Black empeoraban, y temía de verdad por lo que le depararía el futuro. Snape lo hizo. Espetó Sirius. Por mucho que le revolviera el estómago, le debía la vida a su ahijado, y siempre estaría en deuda con él. Debería haber buscado ayuda, ahora lo entiendo. Dijo Dumbledore, su mano levantada en derrota. No es suficientemente bueno. Gruñó Sirius, 2 hechizos más fueron disparados desde su varita, no le importaba que Dumbledore estuviera indefenso, había dejado a su ahijado con los Dursley para que maltrataran. No era de extrañar que hubiera estado ansioso por ir a vivir con él, incluso después de pasar quién sabe cuántos años pensando que había traicionado a Lily James. Era un idiota por no darse cuenta antes de que algo andaba mal, ¿por qué Harry no había dicho nada? El molesto recuerdo de su conciencia habló por él, no le había importado, simplemente lo había asumido todo y había dejado a Harry solo.
El pensamiento lo paralizó, tuvo que disculparse con él, había sido tan malditamente ciego, querido Merlin, ¿podría alguna vez compensarlo? Sirius. Llamó a Harry, su voz sonando desde el otro lado de la puerta, llegando a él cuando las voces de Poppy y Minerva fallaron. Sal ahora. Será mejor que te muevas, Black. Harry ya está bastante herido y si tiene que quedarse aquí más tiempo, me aseguraré de que no puedas caminar durante un mes, siseó Severus, con más amargura y asco que nunca. Sirius miró entre la puerta y Dumbledore antes de suspirar suavemente. Ya había lastimado bastante a Harry sin añadir más. Ni siquiera se había dado cuenta de que Harry estaba herido, bueno, no tanto como para que todavía le doliera. Con un movimiento de varita, retiró las protecciones de la habitación, las que usaban los aurores para impedir la entrada. Normalmente se usaban después de arrestar al cabeza de familia. Las mansiones eran inaccesibles hasta que alguien las reclamaba o el heredero alcanzaba la mayoría de edad. Poppy y Minerva irrumpieron en la habitación, miraron a Dumbledore y de repente tuvieron que taparse la boca con la mano. De repente, la situación les pareció divertida. El asesino estaba hechizado con manchas negras en la frente, brillando verde neón cada pocos segundos. Le habían arrancado el pelo por completo, cabeza, cejas y barba. Todo estaba amontonado alrededor de la cama. El dolor, claramente escrito en su rostro, decía a gritos que no se trataba de simples hechizos de broma. Harry, dijo Sirius, con aspecto derrotado y agotado, mientras observaba al héroe de 17 años. ¿Podemos hablar? A solas, quiero decir. Harry miró a Sirius pensativo, antes de asentir a regañadientes, claramente reacio. Poppy, ¿podemos usar tu despacho? Preguntó Harry, hablando con propiedad, como solía hacerlo Severus. Por supuesto, suspiró Poppy, antes de mirar a Dumbledore, sabiendo que no podía dejarlo así. Harry y Sirius se dirigieron al despacho de Poppy mientras Dumbledore volvía a hablar. Ninguno le prestó atención. ¿Dónde está mi varita? Graznó Dumbledore, jurando no perderla de vista nunca más. Se negaba a estar indefenso. No lo sabemos, no la encontraron, dijo Poppy. Tendrás que comprar una nueva. ¿Qué? Gritó Dumbledore, mirando a Poppy boquiabierto. No, no la varita de Sauco. Se suponía que debía morir como su último amo. ¿Quién la tenía? Tendría que recuperarla a toda costa. ¿Qué varita tenía Voldemort? ¿Qué varita? Preguntó Severus. Nadie volvería a usar la varita de Sauco. Solo traía muerte y destrucción. La varita moriría, y la varita de Sauco, considerada una leyenda, un mito, se convertiría en eso. Había habido suficientes muertes en las últimas 2 décadas para varias vidas. El señor Tenebroso había tenido razón al sospechar de él, por las razones equivocadas, por supuesto. Había tomado la varita con él, y había permanecido en su posesión. No tenía ningún deseo de usar la varita. Se había desilusionado mucho con el poder después de observar al señor Tenebroso durante años. Tenía su propio poder, y estaba contento con eso. No, esto no es posible, murmuró Dumbledore, sus ojos más abiertos de lo que nadie le había visto jamás, estaba actuando como si hubiera perdido lo más preciado de su vida. Lo siento mucho, Harry, Snape tiene razón, no he sido un buen padrino, y debería haber hecho más, dijo Sirius, arrodillándose frente a las rodillas de Harry, mirándolo completamente atormentado. Tenía que hacerle ver a Harry que su disculpa era genuina, tenía que hacerle ver que quería ser un buen padrino. Debía haberle pedido a Dumbledore que te trajera a Grimmauld Place. No debía haberle hecho caso, pero él me dijo que las protecciones de sangre eran importantes. Me contó sobre la vez que Quirrell intentó hacerte daño, ¿por qué no me dijiste cómo eran realmente los Dursley? ¿Sabes? Cuando fui por primera vez a casa de mi padre, no Sirius, no, ha sido muy bueno conmigo, dijo Harry, cortando las palabras que se formaban en los labios de Sirius. Estaba aterrorizado, parecía odiarme sin una buena razón, y no estuve allí mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que algo andaba mal. Me hizo hablar de ello, no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que me estaba ayudando, no necesitaba decírselo y él lo vio. Acepté mudarme contigo de inmediato, ¿no te pareció eso lo más mínimo sospechoso? Mirando fijamente a Sirius, vio el dolor genuino y crudo en sus ojos. Sirius bajó la mirada incapaz de seguir mirándolo a los ojos, no, admitió. Siento mucho haberte decepcionado. Necesitas ver a un sanador mental, Sirius, dijo Harry en voz baja, tratando de no enfadar al mago. No puedes ir por ahí desquitando tus mal humores con los elfos domésticos solo porque no te gustan. Tienes que controlar tu temperamento, si me pegas aunque sea una vez, eso sería todo, lo digo en serio, no volveré a hablarte nunca más, había estado cerca hacía solo 10 minutos. No le pegué, murmuró Sirius con terquedad, solo le tiré mi capa.
No necesito ayuda. Sí que la necesitas, sigues esperando que sea exactamente como mi padre. James se ha ido, tienes que aceptar eso y el hecho de que no seré como él, dijo Harry. Consigue ayuda, por mí, por favor, ¿te ayudaría? Susurró Sirius, nosotros quiero decir, ¿te ayudaría a perdonarme? Sí, sí que lo haría. Si controlas tu ira, y tus expectativas, podemos hablar, le dijo Harry, y lo decía en serio. Solo me emocioné demasiado, eso es todo, suspiró Sirius, simplemente asumí que quería ser Auror y me adelanté. No, Sirius, querías lo que querías, no te importaba todo lo demás, le dijo Harry bruscamente. Eres mi ahijado, te quiero, dijo Sirius. Lo has dicho una docena de veces, Sirius, pero eso no significa nada, son palabras vacías. Cuando mi padre te hizo esas preguntas, esperaba que acertaras al menos una, solo una, pero no lo hiciste, dijo Harry, agarrando los brazos de Sirius con desesperación. Tienes que aprender a ser un adulto, a valerte por ti mismo, encontrar tus propios intereses, pensar por ti mismo, vivir la vida y dejar de seguir a todos y hacer lo que te dicen, especialmente Dumbledore. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Sirius en voz baja. No lo sé, suspiró Harry, no estaba seguro de volver a Hogwarts, iba a ser muy diferente si lo hacía. No estaba seguro de si su padre lo dejaría ir sin asistir a Hogwarts durante su último año. Tenía unos días para averiguarlo, podía simplemente presentar sus éxtasis en el ministerio, y estaba muy adelantado en el currículo escolar. Harry hizo una mueca, agarrándose el pecho con agonía mientras el dolor lo atravesaba. Harry. Gritó Sirius, sosteniéndolo con preocupación. Merlín, estaba realmente herido. ¿Estás bien? Severus, ¿te quedas como director? Preguntó Minerva mientras Severus salía de la habitación lateral, obviamente sin ganas de pasar más tiempo en compañía de Dumbledore, como ella. ¿Hablaría siquiera con ella después de sus despreciables acciones de los últimos meses? Tenían que volver a la normalidad. Si no, se desmayaría de puro agotamiento. No tengo ningún deseo de quedarme en Hogwarts, dijo Severus sin rodeos. Sin embargo, sé que hay que arreglar las cosas antes de dejar el colegio, así que volveré, aunque a regañadientes. Confío en que puedas mantener la calma hasta que regrese, cuando Harry se recupere. Por supuesto, asintió Minerva. ¿Harry también va al colegio? Irá, dijo Severus de inmediato. Le gustara o no a Harry, volvería a Hogwarts y se graduaría con sus compañeros. Necesitaba normalidad después de todo este caos. Le vendría bien, se diera cuenta o no. Hasta entonces se había portado bien con Harry, así que esperaba que Harry se diera cuenta de que esto también era por su propio bien. Ojalá su hijo no se resistiera demasiado, aunque quizá tuviera que considerar que Harry realmente no quería volver. Hablaría con él pronto. Vería qué tipo de carreras le gustarían y qué quería hacer con su vida. No es que importara, Harry no podía cambiar de clase, no ahora con los éxtasis tan cerca. Si llegaba el caso, tendría que pagar clases y exámenes adicionales si encontraba algo que le apasionara. Aunque tenía una idea bastante clara de lo que Harry acabaría haciendo. Pintar o quizás trabajar en la industria de las criaturas, también había estado escribiendo un libro, así que quizá también se publicara. No había nada que indicara que Harry tuviera que hacer solo una cosa. Que le encantaran las pociones y tuviera un máster en pociones no significaba que no le apasionaran otras cosas, como la defensa y mantenerse al día en ambas materias. Lo cual había ampliado bastante la biblioteca Prince en los últimos 10 años. ¿Quiere siquiera volver? Preguntó Minerva en voz baja. Después del desprecio que ha tenido que soportar de sus compañeros, no me sorprendería que no lo hiciera. Por desgracia, a mucha gente no le gusta la escuela, pero es importante, respondió Severus con severidad. Lo siento, Severus, es que, todos decían que lo habías hecho tú, sin importar lo que hubiera hecho en el pasado, con respecto a Harry. Dumbledore nos mantenía a salvo de él y yo creía que siempre habías sido un mortífago, dijo Minerva, desesperada porque Severus comprendiera. Quería la absolución de sus pensamientos y acciones, y rezaba por obtenerla. Él había desempeñado su papel a la perfección. Habían sido los peores meses de su vida. Sabía que cuando lo hice, sería un viaje duro, pero por la forma en que automáticamente tomaste la palabra de un mortífago cruel, supe que simplemente no te importaba. Respondió Severus. Minerva se quedó sin aliento ante su lenguaje grosero. Parecía que lo estaba haciendo mucho hoy. Nunca en todos sus años había oído a Severus pronunciar palabras así. Solía ser más creativo cuando insultaba, era como si no pudiera mostrar su habitual sarcasmo. ¿Cómo lo compensaría? ¿Qué podía hacer o decir para demostrarle cuánto lo sentía?
Un regalo podía ser muy útil, pero a Severus no le gustaba mucho, quizás una botella de vino muy especial podría servir como ofrenda de paz. Gringotts era el mejor lugar para eso. Tenían los mejores vinos y whiskies. Tal vez él vería lo arrepentida que estaba cuando le diera algo que realmente disfrutaría, y le demostraría que lo conocía mejor de lo que él creía. Minerva no sabía qué más hacer. Había sido una tonta. Viejo idiota, murmuró Poppy, negando con la cabeza, irritada, mientras cerraba la puerta. Se mantenía firme en su postura, no lo quería en la enfermería, y como no era miembro del profesorado, no podría quedarse en Hogwarts, fuera quien fuera. Con todo lo ocurrido, estaba más preocupado por su maldito pelo y su varita. No podía lidiar con él, simplemente no podía, sobre todo después de todo lo que había descubierto. El grito de preocupación de Sirius hizo que Severus corriera a la oficina, sin importarle más darle privacidad a Black y a Harry. «Muévete», dijo Severus, y sorprendentemente, Black no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se levantó y se hizo a un lado, mirando al otro lado de la habitación, sin mirarlo a los ojos. No pudo evitar preguntarse qué le habría estado diciendo Harry. Fuera lo que fuera, se había calmado bastante. De hecho, parecía deprimido pero esperanzado. «¿Cuánto te duele?», preguntó Severus, quien estaba arrodillado junto a Harry. Poppy estaba a su lado, haciéndole un diagnóstico. Minerva, a quien no vio, estaba de pie en la entrada, con los ojos nublados por la preocupación. «Es doloroso», admitió Harry apretando los dientes. Sintió como si alguien estuviera golpeando todos y cada uno de sus órganos vitales. «No podrás conseguir otro analgésico durante 5 horas», dijo Severus. «Creo que será mejor que tomes una poción para dormir». Harry gruñó, pero asintió con la cabeza. Cualquier cosa era mejor que este dolor. Supuso que pasar tiempo con Luna y Neville no sería posible hasta más tarde esa noche. Todavía le sorprendía que su padre los hubiera dejado venir. Demostraba que le importaba, y, para ser sincero, a Harry le encantaba. «Quizás un reductor de fiebre también, Severus, tiene un poco de calor», dijo Poppy, después de leer los resultados. Severus asintió mientras ayudaba a Harry a ponerse de pie. Era hora de volver a la mansión Prince. Estarían de vuelta en Hogwarts en una semana, hasta entonces estaba seguro de que los demás profesores podrían encargarse de todo. Aunque quizás debería pedirle a Dobby que recogiera parte del papeleo que tenía en su oficina y lo hiciera antes de que se acumulara peligrosamente. Lo decía en serio, no se quedaría en Hogwarts después de que terminara este curso escolar. Era hora de ser egoísta y hacer algo que quisiera para variar. No podía decirle a Harry que tener un trabajo que apenas te gustaba no era vivir, sino existir, y seguir haciéndolo él mismo. Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 77. Regreso a Hogwarts. Harry estaba sentado en el gran comedor, rodeado de sus compañeros, sintiendo una sensación de paz y serenidad ante la normalidad de la acción. Después de todo, llevaba 7 años haciéndolo, así que ¿qué era más normal que sentarse de espaldas en un banco junto al resto de los estudiantes de Hogwarts? Bueno, al menos los Gryffindors. Reflexionó mirándolos. No eran descarados ni ruidosos como años anteriores, eran solemnes, tranquilos pero fuertes, igual que él. A Harry le tranquilizó ver que, para variar, no era el único afectado. Durante tantos años solo había sido él, y para ellos, Voldemort había sido un monstruo del pasado. Un monstruo que supuestamente había destruido de niño, solo para que su paz se hiciera añicos. Solo durante 2 años y medio, ni siquiera eso en realidad, al final del 4.º año regresó, cuando les dijo a todos que lo habían llamado mentiroso. Solo cuando la verdad fue irrefutable, comenzaron a aceptarla al final de su 5.º año, cuando él montó una trampa para asegurarse de ello. ¿Podía culparlos por ello? Sí, pero ¿quería hacerlo? No. Solo quería seguir adelante, detener la amargura que sentía, la ira y qué mejor manera que esta. No significaba que fueran a ser amigos, ni mucho menos, pero quería dejar atrás viejos odios. Su padre tenía razón, no podía dejar que el odio lo nublara, le quitaría la vida dejándolo solo con frías sospechas y todos odiándolo. Su padre tenía razón en muchas cosas, necesitaba volver aquí, dejar reposar viejos sentimientos y fantasmas, sin juego de palabras, pensó mientras Nick casi decapitado seguía flotando. «Harry, ¿estás bien?», preguntó Neville, sentado a la derecha de Harry, mirando a su amigo con sus grandes ojos marrones llenos de preocupación. «¿Estás pensando en todo lo que ha pasado?». Harry se giró para mirar a Neville. Cuando se hizo amigo suyo, seguía siendo inocente en muchos sentidos, a pesar de haber perdido a sus padres de joven y haber soportado a una abuela y un tío que eran abusivos a su manera.
No como él, por suerte, pero había sufrido abusos de una forma diferente, quizás incluso más dañinos emocionalmente que los suyos. Esos ojos ya no estaban llenos de inocencia, y Harry se preguntó cuándo se había desvanecido de Neville. ¿Se habría excedido contándoles a él y a Luna sobre los Horrocruxes? No, ambos eran fuertes, podían con ello, sobre todo ahora que todo había terminado. Sí, lo soy, admitió después de que los pensamientos de Neville penetraran en su mente. Yo también, confesó Neville. Nunca salí de Hogwarts, pero debo admitir que es extraño volver, es extraño, ¿verdad? No, sigues esperando que la escuela cambie, y cuando lo hace te parece extraño, la verdad es que hemos cambiado, Nev. ¿Somos nosotros los que nos hemos vuelto diferentes, crecidos? ¿Quién sabe?, respondió Harry pensativo. No lo había pensado así, susurró Neville, mirando el pasillo, el mar de rostros. ¿De verdad había cambiado tanto que al volver al instituto se sentía diferente? Una imagen del rostro del Lestrange cruzó por su mente. Sí, había cambiado, se dio cuenta con total certeza. Hace unos meses no habría asestado el golpe mortal que acabó con Lestrange. Los Carrow los habían cambiado a todos. Podía verlo en todos a su alrededor. Ser maldecidos o verse obligados a ver maldecir a sus amigos y compañeros les había pasado lo mismo. Va a ser un año flojo, ¿verdad? Harry resopló divertido. Sí, probablemente, y por primera vez no tengo nada de qué preocuparme excepto el trabajo escolar. Neville rió. Buen punto. Mirando hacia la mesa de Ravenclaw, vio a Luna sentada allí, mirándolo con una sonrisa radiante. Era la luz al final de un largo túnel del que acababa de salir, y lo había logrado con ella, y ella también había sobrevivido. Sí, parecía que Harry tenía razón. Solo tenía que pensar en los deberes y el trabajo escolar. ¿Cuándo me equivoco? Bromeó Harry, encogiéndose de hombros mientras Neville sonreía ampliamente, tan abiertamente que casi sintió que se le iba a reventar la mandíbula. Esto era bueno, se sentía bien, iba a disfrutar de este año antes de graduarse de Hogwarts. Unas cuantas veces, dijo Neville, riendo levemente al ver la cara de Harry. Había oído la conversación entre Harry y el director Snape hacía 3 días. Había empezado hablando de que quería Harry estudiar, y cuando Harry dijo que no lo sabía, Snape le sugirió que volviera a Hogwarts para pasar el resto de sus estudios y graduarse. Harry se había opuesto rotundamente, pero pronto lo convencieron, por si acaso no podía decir nada más de Snape. Lo que era innegable era su poder de persuasión. Se sintió mal escuchando, pero era la prueba suficiente de que el director era bueno con su mejor amigo. Para entonces, Luna lo había encontrado, lo había agarrado y lo había regañado duramente por ser grosero y escuchar a escondidas mientras era su invitado. Lo que lo hizo sentir 1,5 metros alto, y culpable. Sabía que Harry se volvería loco si se enteraba, así que se lo contó, a quien, por suerte, no le importó demasiado. Ararar, murmuró Harry, bien naturalmente. ¿Has oído que Hermione sale hoy del aula del hospital? Preguntó Neville, cambiando de tema. ¿Lo es? Preguntó Harry, sin mucho interés. Sigue bastante mal, pero estaba decidida a volver a clases mañana, dijo Ron, uniéndose a la conversación. Nada nuevo, ¿verdad? Nada nuevo, la misma Hermione de siempre, dijo Harry con amargura. Sus prioridades siempre habían sido el estudio, los profesores y los adultos. Se va a llevar una sorpresa tremendo cuando se dé cuenta de que sus notas no la van a llevar a donde quiere por sí sola, dijo Neville. Su actitud desalentará a mucha gente a contratarla. Lo triste es que cree que conseguirá un trabajo nada más salir de Hogwarts, en una posición ideal porque es inteligente. Todos tienen que ascender, diablos. Incluso los ministros pasan por un montón de mierda antes de ver el interior del despacho del ministro, y mucho menos poner un pie en él como un alto funcionario. No creo que ella espere eso, es lo suficientemente inteligente como para saberlo, dijo Harry, sorprendido de encontrarse defendiéndola. No, no lo es, Harry. Es inteligente, sí, pero no tan inteligente, dijo Ron en voz baja, sorprendido de que estuvieran hablando. Es cierto, coincidió Neville, preguntándose cuándo enviarían la comida. Supongo que sí, reflexionó Harry. ¿Cuándo empieza la cena? ¿A esta hora suele empezar? Preguntó Neville, mirando su reloj. ¿No lo sabes? Preguntó Harry sorprendido. ¿Qué? Neville se preguntó qué se había perdido. Papá va a traer a todos los hijos de muggles de primer año a la escuela, así como a los otros estudiantes que huyeron y se escondieron, respondió Harry. Está con el jefe de casa si están trayendo a todos los que pueden. ¿Cruzarán en botes? Preguntó Ron. No tengo idea, aunque lo dudo, y llevará demasiado tiempo, les dijo Harry.
Eso explica por qué casi no hay profesores en la mesa de profesores, murmuró Neville. Había estado pensando en eso. Había estado más preocupado por otras cosas. Su mente había estado en todas partes esta noche. Qué extraño era estar de vuelta, qué silencioso estaba, qué vacío parecía comparado con lo normal. Era extrañamente desconcertante. Hogwarts siempre había estado abarrotado, pero los espacios, nunca se llenarían. Mucha gente buena había muerto. ¿Crees que querrán venir a Hogwarts?, se preguntó Ron en voz alta. ¿El director Snape podría convencer a un dragón de que era un cachorro inofensivo? Claro que sí, dijo Neville entre risas, viendo cómo Harry se ponía colorado al oír la afirmación. ¡Ay!, gritó Neville, frotándose el brazo donde Harry le había dado el puñetazo. Harry, gimió, sacudiendo la cabeza. Ron rió disimuladamente, con una mirada agridulce en los ojos. Extrañaba ser así con Harry. Pero las cosas estaban mejorando, ¿no? Después de todo, Harry le hablaba, y era más de lo que habían hecho desde que la cagó, más de una vez. Estaba seguro de que podrían volver a ser conocidos, tal vez incluso amigos algún día. ¿Está Azar contigo?, preguntó Neville de repente. Harry negó con la cabeza. Se está quedando en Prince Manor y no es justo mantenerlo encerrado. ¿No te ha interrogado el ministerio por tenerlo? A lo cual ya sabía la respuesta. ¿Por qué querrían hablar conmigo?, preguntó Harry desconcertado. Harry, los basiliscos son ilegales, dijo Neville hablando muy bajo. ¿Por qué crees que todos creen que fuiste tú? Quienes vieron lo que pasó vieron a la serpiente defendiéndote, pero el ministerio no lo aprobaría, susurró Ron, inclinándose. Estoy muerto de miedo, pero sé que no dejarías que le hiciera daño a nadie. Los profesores, Sirius, Remus, todos se lo están guardando para sí. ¿Qué son? ¿Por qué serían ilegales?, preguntó Harry desconcertado. Tenía hambre. Deberían haber subido la cena. Podía oír a los demás hablando de ello, como un zumbido molesto. Se consideran 6 veces X en el registro de la categoría de peligrosidad del ministerio. Es el término común para los matamagos, y no se pueden domesticar debido a sus inmensos poderes, dijo Neville. ¿Qué poderes? ¿La capacidad de matar?, preguntó Harry. Nunca antes lo había considerado un poder. Básicamente, sí. Pero hay una estipulación. Un hablante de Parcel puede poner a alguien bajo su control, pero, con todo lo que pasó en tu segundo año, es mejor mantenerlo en secreto, dijo Neville. ¿Saben de eso? Creía que lo mantenían en secreto. Gritó Harry sorprendido. ¿La gente sabía lo que hacía? El público sí, pero los altos funcionarios del ministerio probablemente lo sepan, dijo Neville. La gente estaba aterrorizada, la escuela casi cerró, hubo una investigación. Neville miró a Harry con extrañeza, actuando como si esto fuera nuevo para él. Obviamente lo era. Apoya la ley, dice que un hablante de Parcel puede tener uno, ¿verdad? Estrictamente dicho, exigió Harry. Nota mental. Estudiar mejor la ley. Sí, dijo Neville con firmeza. Su abuela se había asegurado de que comprendiera las leyes antes de entrar en Hogwarts. Había seguido las viejas costumbres al criarlo. Bien, dijo Harry, otra cosa por la que estar agradecido. Que su habilidad no hubiera desaparecido. Pensé que solo había uno ahí abajo, ¿cómo, ya sabes, apareció?, preguntó Ron, sonriendo al recordar que Harry garabateó en su Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Eso es lo que crees, escribió, cuando se afirmó que no se había visto un basilisco en 400 años. No se aparean, los basiliscos pueden poner huevos sin importar su género, ¿y no lo leíste? El asqueroso Epo escribió sobre ello, comentó Neville, mientras un ruido en la puerta lo hacía mirar a su alrededor. No es todo lo que escribió, murmuró Harry, pensando en los horrocruxes mientras él también miraba hacia la puerta. Oh, por favor dime que no tenemos que esperar a que los clasifiquen. Gimió Ron, mirando fijamente la cantidad de estudiantes que estaban en las puertas. Harry realmente estuvo de acuerdo con él en eso. Mira, los están clasificando a medida que llegan, dijo Neville, mirando hacia donde estaba la profesora McGonagall con el sombrero. Quizás no tengan que esperar mucho después de todo, dijo Ron, esperanzado. Observaba a los niños de 11 años entrar corriendo, mirando a su alrededor con asombro mientras se dirigían a sus asientos. No era una selección tradicional, pero considerando todo lo sucedido, había sido lo mejor. Al menos no tenían una visión empañada de Hogwarts, no tenían ni idea de lo que había sucedido en sus sagrados pasillos. Se estremeció al pensar en lo que los Carrowles habrían hecho pasar. No quería ni pensarlo.
Su mirada se encontró con la de Harry, y tenía una expresión similar en sus ojos, lo que le decía que Harry estaba pensando exactamente lo mismo que él. Mira, han encontrado a muchos estudiantes, dijo Neville, señalando la repentina afluencia de alumnos una vez que los de primer año habían sido seleccionados. Se preguntó qué les habrían dicho los profesores y qué estarían pensando al ser seleccionados en la puerta. Aunque probablemente los ponía menos nerviosos que verlos a todos antes. Pensando en su propia selección, en dejarse el maldito sombrero puesto, entre otras cosas, sacudiéndose la cabeza, volvió a mirar los rostros que entraban atropelladamente, aliviados de estar de vuelta. De segundo a séptimo año, hijos de mugles, que no tuvieron más opción que huir o morir cuando Voldemort tomó el poder. ¿Quién crees que les impidió regresar? Él sabía dónde estaban, dijo Harry. Salvó muchas vidas, ¿verdad? Dijo Ron. Después de todas las calumnias que le habían dirigido, los había salvado a todos. En cierto modo, era mejor que Dumbledore. No, desde que los trapos sucios de Dumbledore habían estado esparcidos por el profeta durante días, era un paria. Justo ayer, incluso el hermano de Albus Dumbledore había salido en las noticias, Aberforth se había negado a acogerlo y, tras la pelea que siguió, había salido algo sobre Ariana y su responsabilidad en su muerte. Sabía que el periódico de mañana sería interesante. Los periodistas habrían investigado con entusiasmo lo que decía su hermano. Lo odiaban, la gente se negaba a atenderlo, no es que tuviera dinero, todo había ido a parar a su hermano tras su muerte. No estaba seguro de si eso o su entierro. Todas sus pertenencias habían sido donadas a San Mungo, a la biblioteca de Hogwarts o a personas cercanas. Literalmente no tenía nada, salvo su identidad, que había pasado de enferma a viva después de meses. Sí, casi a costa de su propio bolsillo, afirmó Harry con tristeza, recordando los sucesos de la cabaña. Se dio cuenta de que los profesores se dirigían a la mesa principal. Todos estaban dentro, pero aún quedaban huecos donde solía sentarse la gente. Los estudiantes, con el debido respeto, dejaron el hueco, recordando lo que habían perdido. Todos y cada uno de los estudiantes que habían luchado ese día habían recibido una orden de Merlín de segunda clase por evitar una pérdida de vidas mayor. A él le habían concedido la de primera clase, pero no había podido asistir a la ceremonia, aunque no quería, así que se la enviaron por lechuza. La había guardado en su baúl. No le importaban las medallas, y no era por eso que lo hizo. Bienvenidos, magos y brujas al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Durante este año, encontrarán muchos cambios en marcha en Hogwarts. Estoy seguro de que todos ustedes lo aceptarán con facilidad, después de todo lo sucedido estos últimos meses. Seré breve, ya que sé que muchos de ustedes tienen muchísima hambre. Solo les pido que recuerden que luchamos juntos contra esta oscuridad, Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff y Gryffindor, tal como dijo el sombrero seleccionador. Nos marcamos juntos y resurgimos de las cenizas invictos. Con un precio personal para todos nosotros, les pido ahora que alcen su copa en un minuto de silencio para recordar a los que fallecieron, dijo Severus con suavidad. Justo cuando lo dijo, las copas aparecieron llenas de jugo, para todos ellos. No solo por los que murieron durante esta guerra, sino por los últimos, añadió Severus e inclinó su copa hacia arriba. Los estudiantes y profesores lo siguieron solemnemente. Por mi hermano, Colin Creevy. Dijo Dennis con voz temblorosa y entrecortada, pero lo hizo mientras se ponía de pie. Para mi mejor amiga, Patricia Stimson. Dijo otra alma valiente poniéndose de pie. Para mi tía Amelia Bones, dijo Susan, uniéndose a la canción. El coro de nombres continuó. Alastor Moody, John Dawlish, Eleanor Branstone, Megan Jones y Jack Proudfoot. La lista era interminable, pero lo que se hizo evidente fue que todos habían perdido a alguien cercano. Ya fuera un padre, un familiar, cercano o no, o amigos. Lo que se suponía que sería un minuto de silencio se había convertido, de alguna manera, en una pequeña vía de escape para su dolor. El silencio posterior duró más de un minuto, mientras reflexionaban sobre la vida que habían perdido, robado o arrebatado de una manera tan despreciable por la obsesión de un hombre por dominar el mundo. Sepan que nunca los olvidaremos, pero ahora, comamos y durmamos un poco, ya que las clases se reanudan mañana por la mañana. Ahí es cuando se decidirán los nuevos horarios, así que no se vayan del salón hasta que tengan su copia, dijo Severus antes de sentarse. Los estudiantes siguieron su ejemplo y, en menos de 2 segundos, apareció la comida y todos se pusieron a comer de inmediato. ¿Ya arreglaste los horarios, verdad?, preguntó Severus, dirigiéndose a su actual subdirectora, quien, al terminar el año, lo sustituiría. Mientras servía la comida, fijó la mirada en Harry para asegurarse de que comía por costumbre.
Sí, todo está en orden, dijo Minerva, había tenido una semana entera para resolverlo, lo único que necesitaba hacer era poner los nombres en los horarios de primer año y eso lo haría tan pronto como llegara a su oficina. Bien, dijo Severus. ¿Estás publicando un libro, Severus? Preguntó Filius. Sí, pedí que se publicara uno, pero no es obra mía, respondió Severus. Filius lo había acompañado al callejón Diagon cuando fue a asegurarse de que el libro de Harry se imprimiera. 200 libros para empezar. Si se vendían bien, Harry podría encargarse de imprimir la siguiente tanda él mismo. No se lo había dicho a Harry. Aún tenía algo de confianza, pero Severus conocía el verdadero valor del libro. Se vendería bien, y Harry tenía muchas ganas de publicarlo. Solo le estaba dando un pequeño empujón. ¿Publicar? ¿Qué se publica? Preguntó Minerva al captar la conversación. Un libro, respondió Severus sin rodeos. No estaba de humor para hablar. Se había pasado las últimas 3 horas buscando niños, soportando sus incesantes preguntas y chillidos. Se arrepintió de haber vuelto al instante, pero sabía que tenía que terminarlo, aunque solo fuera para asegurarse de que Harry estuviera bien.